Y me quedé Voy a pensando, empezar a grabar, doctor. ¿eh? ¿Cómo? Voy a empezar a grabar. Ah, bueno, ya no digo cosas que no quiero que estén grabadas. Bueno, volviendo al tema, ven, aquí está el 1S, ¿ok? Aquí está el producto de R por psi por R, y entonces cuando consideran la necesidad de probabilidad les queda, como dijo alguien, creo que fue Santiago y Oscar, me queda una distribución que tiene simetría esférica, ¿ok? ¿Y dónde está el máximo? ¿En qué valor está el máximo? Eso sí deben saberlo, porque, bueno, los que han llevado conmigo cuántica, es una de las cosas que le digo que se aprendan, aunque no aprendan cuántica. ¿Dónde está En el el radio máximo? de Bohr. En el radio de Bohr, exacto, muy bien, el radio. ¿Quién dijo eso? Yo, Oscar. Oscar. Ah, bueno, apareces ahí marcado, mi querido Oscar. Qué raro, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, no importa. Andrea, ¿ya te escondiste, Andrea? Quiero verte tu cara, Andrea. Traías lentes hoy, ¿no, Andrea? Ajá. Si ayer no, la otra vez que yo te vi no traías lentes, ¿verdad? No, bueno, pero hoy sí me los puse. Ah, muy bien, me parece muy bien. Ok. Entonces, Angie, ¿cómo sigues del catarro de tu pulmonía? ¿Y ahora sí totalmente recuperada? Sí, ya, todo bien. Y no fue COVID, espero. No, no creo. No te sentiste así tan mal. No, no, y la verdad fue más como síntomas de gripa, de resfriado. Bueno. Oigan, ¿se acordarán de lo de... Bueno, cuando lo necesitemos regresamos a esto, porque el momento angular tiene que ver con la simetría de las funciones de onda para la solución del átomo de hidrógeno. Y aquí están no, una gráfica, pues, de cómo se vería la distribución de probabilidad para estos bichos. Y esto es lo interesante, ¿no? Que el momento angular tiene que ver precisamente con cuántas veces, qué ángulo tengo que rotar la distribución, ¿sí? La distribución de probabilidad para recuperar la original. Y eso me da una información respecto al momento angular. Pero eso lo vamos a ver, apréndanselo de cualquier manera ahorita, lo vamos a ver cuando lleguemos a la descripción de la influencia del momento angular, es el capítulo, creo que 5, ¿no? Todo ya no me acuerdo, Isaías. Voy a hacer como un amigo mío, déjenme decirles, no le voy a decir el nombre de mi amigo, porque yo lo aprecio mucho, pero mi amigo decía que él se sabía todos los chismes, pero no se acordaba de los nombres de las gentes que participaban en el chisme. Y dije yo, mira qué inteligente mi amigo, así no se mete en problemas, ¿no? Nomás nos decía el chisme, pero no nos decía quién lo había dicho o cómo lo había dicho o en relación de quién. Sí, entonces él pierde mucho sabor al chisme, ¿no? Tú sí sabes quién es, ¿verdad, Isaías, o no? No, no me acuerdo de quién era su amigo que se le olvidaban los nombres. Pues Aunque, un día te lo digo, porque ese sí es un buen amigo mío. Eso es lo que vieron con Isaías, ¿no? Lo del bracket, de notación de Dirac y todo esto. Si los físicos ya lo saben, perfecto, pero si los químicos no lo saben, léanselo porque esto va a ser muy útil. Vamos a manejar brackets en todo lo que sigue en el curso. Según lo que me dijo Isaías, nos quedamos aquí. Uh-huh. sí, tendríamos que empezar molécula homonuclear. Ok, entonces vamos a ver de qué se trata la molécula homonuclear. Y la más sencilla de todas es la molécula de hidrógeno, que consiste, obviamente, ustedes lo saben, sobre todo los químicos. Anchi, ¿tú eres ingeniera química o química? Ingeniera química. Ingeniera química, ok. Y es igual en Colombia, los ingenieros químicos y los químicos no se llevan muy bien. Pues yo creo que siempre hay esa rivalidad entre carreras. Ok, entonces ya no digo nada, porque los químicos de aquí de la facultad sí tienen un manejo diferente que los ingenieros químicos, vamos a decirlo así. Ok, entonces vamos a considerar una molécula de hidrógeno, aquí está especificada en esta parte del párrafo, y a esto obviamente le vamos a llamar una molécula diatómica homonuclear.
Y diatómica por obvias razones, porque se consideran dos átomos que forman la molécula, dos átomos de hidrógeno, y homonuclear porque los átomos que forman la molécula son del mismo tipo, hidrógenos en este caso. ¿Y por qué esto? Pues porque es la más simple que podemos resolver con las aproximaciones que manejamos aquí en el curso. Y se las adelanto. Las aproximaciones que vamos a manejar, ¿sí? Y que de hecho son bastante primitivas, pero dan idea de algunas de las propiedades físicas y químicas de los materiales, y algunos hasta dan resultados cuantitativos interesantes. Es por un lado que vamos a suponer que la función de onda que describe electrones en un sistema agregado, como por ejemplo la molécula del átomo de hidrógeno o la molécula del cloruro de sodio, o moléculas más complejas de más de 2 átomos, o cadenas lineales atómicas, o estructuras bidimensionales de átomos, o finalmente, ¿sí?, la estructura de sistemas tridimensionales, ¿sí? La aproximación que vamos a utilizar se conoce como combinación lineal de orbitales atómicos. En el libro, en todos lados, se va a utilizar la combinación lineal de orbitales atómicos, que en inglés se abrevia como LCA O, que es Linear Combination of Atomic Orbitals, ¿ok? Entonces, cada vez que yo hable de LCAO o de combinación lineal de orbitales atómicos, ya saben a lo que se refieren, y se lo voy a especificar. Una combinación lineal de orbitales atómicos es precisamente una expresión para la función de onda de un electrón en un sistema agregado, es decir, más de un átomo, y que se basa en sumar con coeficientes adecuados, ¿sí?, los orbitales atómicos de cada uno de los integrantes de la molécula. ¿Ok? Repito, es la suma de los orbitales atómicos que integran la molécula para el electrón, por supuesto, ¿no? Para el electrón. Y entonces la suma con coeficientes que hacen una expresión lineal. Entonces la LCAO, que es la Linear Combination of Atomic Orbitals, la vamos a utilizar en todos lados como una aproximación a la verdadera función de onda de un electrón en un material agregado. Ahora, dense ustedes cuenta que esto, pues, es una aproximación bastante burda, pero que funciona. Nosotros en el grupo utilizamos códigos computacionales. Pues que también utiliza Chumín, Andrea, probablemente, que es el Material Studio, y que Sí, te justo. permite. ¿Sí lo has manejado ahí o todavía no? No, sí, de Entonces, hecho, pues mi tesis está hecha con Material Studio. ok, bueno, pues ahí este código que yo empecé a utilizar hace como 20 años o más, no utiliza una cosa tan explícita como esta, sino que calcula primero los orbitales atómicos con los átomos aislados, y luego lo que hace es calcular la densidad de probabilidad en cada punto para los sistemas agregados, ¿ok? Entonces es mucho mejor el Material Studio que simplemente utilizar el LCAO, el Linear Combination of Atomic Orbitals. Y esa es la primera aproximación que les quiero mencionar y que vamos a utilizar aquí en esta sección. Y la otra, que es una aproximación, ahí sí yo creo que más burda todavía, es el utilizar el método de enlace fuerte, que es el tight binding, ¿ok? Method. El tight binding, que lo traducimos en México como enlace fuerte, ¿ok? Y esencialmente lo que hace es solo considerar interacción a primeros vecinos en un sólido agregado, y eso de entrada, sí, causa dificultades para entender algunas de las propiedades, sobre todo estructurales, porque la interacción entre átomos no se restringe a primeros vecinos, sino que va hasta segundos, terceros o cuartos,
y como los estudiantes en nuestro grupo saben, y seguramente tú también, Andrea, eso está definido por el radio de corte que metemos en el programa de Material Studio para ver cuántos vecinos próximos vamos a considerar, ¿sí?, como interactuantes para describir adecuadamente la estructura electrónica de un material, ¿ok? Y entonces el type binding es así bastante primitivo, es de los que se usaron hace como 100 años, no sé cuántos, quizá 80, ¿no? Y que fue muy, muy útil en su época, ¿no? Y les permitía a la gente que trabajaba en esto entender algunas de las propiedades de los materiales y otras no tanto. Entonces, esas dos aproximaciones van a permear el curso y que les pido que los tengan en mente. Enlace fuerte, ¿sí?, para lo que se refiere a la interacción entre átomos en un sistema agregado, y la combinación lineal de orbitales atómicos para describir un orbital molecular o un orbital agregado, ¿sí?, en un material. Entonces, lancémonos al ruedo, jóvenes, y vamos a empezar definiendo un vector de estado psi, que es el ket psi. Ahora sí, ya con lo que les dijo el buen Isaías, ya se lo saben de memoria, ¿ok? Brass y kets, ya saben cuál es el origen, ¿no? Y quién lo introdujo en el mundo de la física, que fue Dirac, ¿ok? Entonces vamos a considerar un vector de estado ket psi, ¿ok?, que describa a un electrón en la molécula, ¿de quién? En la molécula H2, en la molécula homonuclear, ¿sí?, de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para tratar de resolver este problema en una aproximación primera muy burda y muy sencilla? Pues lo que vamos a hacer es tratar de encontrar una expresión para psi, ¿ok? El ket psi, que es el vector de estado o proporcional a la amplitud de probabilidad del electrón en la molécula, ¿ok? De un electrón en la molécula. Y vamos a utilizar, obviamente, como ya les dije, la aproximación de la combinación lineal de orbitales atómicos. ¿Y cuál va a ser esa? Bueno, aquí viene todo un rollo que dice, vamos a considerar que el ket 1 denota el estado del electrón en el primer átomo y el ket 2 denota el estado del electrón en el segundo átomo, cuando los átomos están separados, ¿ok? Cuando no interactúan todavía. Y entonces, pues eso ya sabemos qué cosa es, porque se los acabo de enseñar. El ket 1 y el ket 2 va a ser la expresión para el ket correspondiente al estado 1s, ¿ok? El que tiene simetría esférica, ¿ok? Entonces, el 1 está aquí expresado, es para el primer átomo, el 2 es para el estado electrónico en el segundo átomo, y vamos a proponer, ¿sí?, que la función de onda que describe el electrón en la molécula tenga esta forma, aquí está abajo. No sé si alcanzan a ver mi puntero, ¿lo ven aquí o no lo ven? ¿Sí? Ok. Sí, sí se ve. Ok, entonces vamos a proponer que el ket psi va a ser la combinación lineal, ¿sí? Esta es la combinación lineal de orbitales atómicos, precisamente. La combinación lineal de cuáles orbitales. Pues el 1s del núcleo o del átomo 1 y el 1s del núcleo o del átomo 2. Y voy a representar cada uno de esos átomos o núcleos por los kets 1 y 2, ¿ok? Y esos son los kets que describen los electrones en cada uno de esos átomos cuando los átomos están separados. O sea, los 1s del átomo de hidrógeno que deben haber visto con David y a lo mejor también con el buen Isaías, no lo sé. Entonces proponemos esta solución o esta expresión para la función de estado, ¿sí?, para el electrón en la molécula de hidrógeno, ¿ok? Pero, ¿qué es esto que tenemos aquí arriba, jóvenes? Pues esa es precisamente la descripción de qué cosa es el orbital 1s en el átomo 1 y qué cosa es el orbital 1s en el átomo 2. Es la solución más sencilla a la ecuación de Schrödinger correspondiente o dada por esta expresión que tenemos aquí, donde H1, ¿qué son?
H1 y H2 aquí están, son los hamiltonianos para el átomo 1 y para el átomo 2 cuando los átomos están aislados, es decir, cuando no interactúan entre sí. Entonces, son las ecuaciones de Schrödinger que tenemos aquí. H1 por 1 es igual a EF por 1, que a propósito alguien me dijo que ya alguien contestó cuánto vale EF. Creo que fue, ¿tú me dijiste o me dijo David, tú, Isaías? Fue David el que nos dijo, ¿cuánto vale la Ah. energía del estado base del átomo de hidrógeno? Unos 13.6 electronvolts. Sí, es menos 13.6 electronvolts, en efecto, menos 13.6 electronvolts. Aquí es lo mismo porque los átomos son los mismos, son hidrógenos, ¿no? Entonces, tenemos esta como situación que describe el orbital que voy a utilizar, que es el 1 que aparece acá y el 2 que aparece acá, y son iguales los orbitales cuando los átomos están separados. Y voy a suponer algo más, simplemente por simplicidad, y ya oí ahí al perverso polimorfo de Isaías decirles que les va a dejar el problema del SOTN en el cual esto no se cumple, ¿no? Vean ustedes, vamos a suponer entonces que los estados KET 1 y KET 2 son ortonormales. Aquí está, ortonormales. Ahora, ¿qué quiere decir eso, jóvenes? Quiere decir lo que está especificado en ¿todos lo ven? Aquí está. Esto quiere decir que son ortonormales, quiere decir que si yo considero el producto bracket 1,2 o el producto bracket 2,1, ese va a ser igual a 0. Esto quiere decir que son ortogonales, ¿ok? Y si considero los productos bracket 1,1 y bracket 2,2, va a ser igual a 1. Y esto quiere decir que son normales, normalizados, que su magnitud es igual a 1, ¿sí? Y los otros quiere decir que se orientan perpendicularmente al uno al otro en el espacio de Hilbert. ¿Hablaste del espacio de Hilbert, Isaías? Sí, de hecho, básicamente les conté que es un espacio vectorial y que ahí viven los Bras y los Kets, que son vectores. Ok. Y que ahí se alimentan también, ¿no? ahí viven y se alimentan, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Dos átomos de hidrógeno, cuya solución la conocemos muy bien porque se ha presentado en todos los cursos, en todos lados, y los que han llevado con nosotros lo han visto, y los que han llevado con René lo han visto también. Y entonces, y se resolvió hace como 700 años, ¿ok? O sea, el átomo de hidrógeno deben sabérselo de memoria, no hay bronca. Y entonces, vamos a suponer que lo conocemos muy bien y por tanto las ecuaciones que tenemos aquí, H1 actuando sobre el KET 1, F actuando o multiplicando al KET 1, son simplemente la manifestación de la ecuación de Schrödinger estacionaria, ¿sí? Para cada uno de los electrones que están en cada uno de los átomos no interactuantes. Esa es una de las cosas que suponemos. Los unos son los orbitales 1s. Luego suponemos, ¿sí?, que la función de estado es la combinación lineal de orbitales atómicos independientes, separados, con la condición de que vamos a asumir que son ortonormales simplemente por simplicidad. Y ya creo que Isaías les dejará que manejen resuelvan el problema 9 que está aquí. En el problema 9 se hace la suposición de que este producto, que acá suponíamos que era igual a 0, 1, 2 igual a 2, 1 igual a 0, este producto ya no es igual a 0 y lo vamos a identificar como la integral de traslape o simplemente como el traslape. ¿De quién? Pues del vector de estado 1 sobre el vector de estado 2, ¿ok? Es decir, del electrón 1s en el núcleo 1 y el electrón 1s en el núcleo 2, ¿ok? Entonces, con esto, ¿qué es lo que hago? Pues agarro aquí la expresión que tenemos aquí arriba y multiplico por el Bra
1, ¿ok? Por el BRA1, por la izquierda. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el BRA1 aplicado a psi, va a ser igual a C1. C1 es una constante. Por el BRA1 multiplicando al KET1, pero eso por la definición que tenemos aquí arriba es igual a 1. Entonces me queda esto simplemente como C1. Cuando multiplico este término por el BRA1 por el KET2, utilizando esta condición que tengo aquí, ¿sí? Lo que me queda es que es igual a 0. Entonces me queda que el coeficiente C1 lo puedo expresar como ¿quién, jóvenes? El C1 lo puedo expresar como el producto del bracket 1 psi. Y equivalentemente el C2 lo puedo expresar como el bracket 2 psi. ¿Y por qué esto? Pues porque lo que vamos a hacer es calcular C1 y C2 en una aproximación. ¿Cuál es la aproximación que vamos a utilizar? Pues es la aproximación, en este caso es trivial porque solo hay 2 átomos, la aproximación de enlace fuerte, aunque no lo dice el libro, ¿no? Aquí. Después lo dice, ya cuando tenemos más de 2 átomos. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar cuál es la solución para la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Para la ecuación de Schrödinger del tipo H psi es igual a psi. ¿Pero qué es esto? Esta es la ecuación de Schrödinger estacionaria, donde H ahora ya no es H1, ¿de acuerdo? E tampoco es la EF que teníamos arriba. ¿Y psi qué cosa es? Psi es la combinación lineal de orbitales atómicos cuando los átomos están separados por tales distancias que no interactúan entre sí. Entonces, ¿cuál es la expresión para H? Pues aquí no la vamos a escribir, la vamos a escribir después, ¿ok? Pero se las puedo adelantar cuál es. La H va a ser la suma de los términos cinéticos para cada uno de los 2 electrones, ¿sí? Más la interacción de cada electrón con los 2 núcleos que forman la molécula, más la interacción entre los 2 electrones. Ahora, eso se complica tremendamente y ya para resolverlo, a menos que seamos simplificaciones como estas, para resolverlo bien tenemos que recurrir a algo como Material Studio. Andrea, Oscar, Flor. Gerardo, ¿dónde estás, Gerardo? ¿Estás por ahí? ¿O estás comiendo zacahuil, paisano? No, sí estoy aquí. Estoy aquí, estás ahí. doctor. Muy Sí. bien, me da gusto saber que estás ahí. Porque si no, vamos a tener que invitar a todos los demás a comer zacahuil, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí, de hecho Ok. creo que ya encontraron un lugar donde comprar que no sea en Veracruz, pero a ver qué tal está. ¿Aquí en México? Sí, Pues dime dónde. Perdón, jóvenes, esto es un paréntesis cultural. Gerardo y yo somos de la Huasteca Veracruzana. Y en la Huasteca Veracruzana hacen una especie de tamal macroscópico, un enorme tamal que le llaman zacahuil, ¿ok? Y es delicioso. ¿Verdad, Gerardo? sí, está muy rico, está muy, muy rico. Allá igual te lo dan con chiles en vinagre, bueno, a mí me lo han dado así, también con cebolla morada y sabe mejor todavía. Esto es para que nos dé hambre a todos, ¿eh? ¿Ok? Santiago, ¿no me has dicho si encontraste algo de Santiago Sandejas? Resulta que sí es tío de mi roomie. Ah, ya ves, ya ves. ¿Este cuate es hijo de quién? ¿Del hermano de Santiago? No, es más bien, espera, estoy haciendo mis redes mentales. Él es sobrino no, más bien, la mamá de mi amigo es Sí. sobrina de Santiago. Mira, es sobrina. O sea, es como segundo orden. Es como Ajá. nieto, sobrino, nieto qué, primo, nieto qué. Él sería nieto sobrino. Sí, mira. ¿Qué? Y me dijo que no se acuerda si está vivo, pero que creen que sí. Mira. Sí, Oye, eso es sensacional. sí, Morelia es un ranchito. Sí, no, bueno, ahora sí que como decía la güera Rodríguez, ¿ustedes saben quién es la güera Rodríguez?
No. ¿Qué pasó, jóvenes? Esta es la Yo cultura. no. Bueno, tú, Angie, no tienes por qué saber, ¿ok? Yo lo entiendo. Pero los demás sí deben saber quién es la famosísima Güera Rodríguez. Era una chica de la vida alegre, de la vida galante, durante la época de la Revolución Mexicana, ¿ok? Y tenía control sobre muchos presidentes bueno, no muchos, algunos presidentes y varios secretarios de Estado. Y la Güera Rodríguez tenía un dicho que me hizo pensar ahorita Santiago cuando dijo que Michoacán o Morelia es un pueblito. La Güera Rodríguez decía que fuera de México todo es Cuautitlán. ¿Ok? Entonces, claro, Cuautitlán ahora ya no es tan chiquito, ¿verdad? Es uno de los municipios más grandes del Estado de México, ¿no? Pero bueno, recuerden, la Güera Rodríguez es la que dijo fuera de México todo es Cuautitlán. Y parafraseando a Santiago, fuera de Morelia, todo es Cuautitlán, ¿no? O todo es Cherán, o no sé qué será bueno decir ahí, ¿no? Pero bueno, todos son pueblitos, ¿no? Investiga más, porque sí me interesa ver si puedo contactar a Santiago, y te voy a decir por qué. Ya te dije, creo, porque estoy haciendo la historia del Instituto de Materiales, Sí. y él fue parte del instituto en los inicios, ¿ok? Sí, le voy a preguntar a mi roomie que me investigue ahí qué Sí, pasó. sí, dile que sí, que si no lo vas a echar fuera del roomines que en el que están ustedes metidos. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Bueno, bien, jóvenes, entonces retomemos la clase. Esta es la ecuación de Schrödinger en el estado estacionario. Aquí no estamos diciendo nada, ¿eh? Esta ecuación es tan general, que no tenemos por qué preocuparnos de ella, simplemente se vuelve interesante cuando empecemos a meter las aproximaciones. ¿Y qué aproximaciones metemos? Pues la primera es meter la aproximación para el vector de estado psi, que está acá arriba, ¿lo ven? ¿Sí? El vector de estado psi que está acá arriba, y que entonces vamos a suponer que el vector de estado molecular es una combinación lineal de orbitales atómicos y lo metemos aquí. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda el operador H, el operador hamiltoniano del electrón en la molécula, ¿ok? De un electrón en la molécula, actuando sobre el vector de estado, que es la combinación lineal de orbitales atómicos, C1 por 1 más C2 por 2, y esto va a ser igual al eigenvalor de la energía. ¿Cuál eigenvalor de la energía? Pues el eigenvalor para la energía de uno de los electrones en la molécula. Esta no va a ser igual a EF, ¿no? Porque ya estamos hablando del electrón en la molécula. Multiplicando a, otra vez, el vector de estado C1 por 1 más C2 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguirle, jóvenes. Esta es la primera aproximación que metemos en la ecuación general de aquí arriba, ¿ok? Y vean ustedes qué es lo que pasa en este caso. Voy a multiplicar, voy a proyectar, se dice formalmente. Voy a proyectar la expresión que tenemos aquí sobre el BRA1, aquí está, y sobre el BRA2, ¿ok? BRA1 y BRA2. Y entonces, ¿qué me queda? Pues me queda esta expresión. Simplemente pongo el BRA1 actuando sobre este mamotreto, que sería el KET correspondiente, ¿sí? A la expresión que tenemos acá arriba, ¿sí? Vean ustedes, es un KET que es igual a H psi, porque ya sustituimos la psi aquí. Entonces el BRA1 actuando sobre el operador H por el ket psi me da esto que tengo aquí abajo en la aproximación que estamos utilizando, y eso va a ser igual al BRA1 multiplicando por todo el miembro derecho. Bueno, sí, obviamente, ¿no? Eso es una trivialidad, eso lo aprendieron ustedes en kindergarten. ¿Cómo le llaman al kinder en Colombia, Angie? Igual, preescolar, kinder. Ah, ok, muy bien, ok, bueno. O sea, no estoy hablando en chino, ¿verdad? Estoy hablando en español y nos entendemos, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, entonces tenemos esta expresión donde
proyectamos la ecuación de arriba, aquí donde tengo el puntero, sobre el BRA1 y sobre el BRA2. Y me queda esta expresión. Entonces ejecuto los productos que aparecen aquí, que también son una trivialidad, pues no hay bronca. Vean ustedes, tengo el BRA1 con el H, el C1 es una constante. Entonces uno la saco fuera del producto y me queda el BRA1H ket 1. Y a eso le llamo E0. ¿Ok? Luego tengo el BRA1 por C2, que es una constante, y la saco por el ket 2, actuado por el H sobre este ket 2. Entonces me queda el BRA1H ket 2, y a ese lo voy a llamar H12, que está aquí, multiplicado por C2. ¿Ok? Y abajo igual. Ahorita vamos a pasar a los términos estos. Abajo igual, tengo el 2H1, que es el término H21 que tenemos aquí, multiplicado por C1, que es el que tenemos ahí. Y entonces acá tenemos el E0. ¿Y por qué el E0? El E0 porque es igual, es el producto 2H, BRA2H, ket 2, y acá tenemos el BRA1H, ket 1. Pero, ¿sí? Como 1 y 2 son iguales y la H es la misma, pues lo que tengo es que los términos son iguales, que es el epsilon 0. Aquí la E0, perdón. Entonces tenemos E0, C1 más H12, C2 para el miembro izquierdo que tenemos aquí. Y para el miembro izquierdo de aquí abajo tenemos el H21, ¿sí? Por el C1 más E2 por el C2, ¿ok? Y esto va a ser igual a ¿qué cosa, jóvenes? O sea, algo se puede echar un poquito para acá, para que yo lo vea. Ok. Ok, aquí lo que tenemos son esos términos. Ven ustedes, ¿qué es lo que pasa ahí? Es una constante. Es el eigenvalor, ¿sí? De la ecuación de Schrödinger que tenemos acá arriba para el electrón 1 en la molécula. Es E. Entonces el eigenvalor pues va a ser un número. Sí, para el caso del átomo de hidrógeno es menos 13.6 electronvolts, como ya me dijeron. Y entonces lo saco fuera y me queda aquí. Ven ustedes, la C1 también es un número, una constante, la saco fuera, entonces me queda el producto bracket 1,1. ¿Ok? Bracket 1,1. Y esto me da un valor igual a 1, porque hemos supuesto que los brackets 1 y 2 están normalizados. ¿Ok? Entonces me queda E por C1 aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando considero el producto BRA1, C2, ket 2? ¿Cuánto me da eso? Pues Cero. Cero. Muy bien, Santiago. Me debería dar C2 por el bracket 1, 2. Pero hemos supuesto allá arriba que el bracket 1, 2, como son ortogonales, pues me da 0, como bien me dijo Santiago. ¿Ok? Entonces ya solo me queda S1. Y abajo me queda, ¿qué? Pues S2, ¿no? Digo, es así de kindergarten, en México y en Colombia, ¿ok? No hay bronca, ¿sí? Y entonces, no me quedan estas expresiones que tengo aquí. Pero ustedes, estas ecuaciones que tenemos aquí son ecuaciones muy peculiares, porque no hay ningún término independiente de C1 o de C2. Y ahora, ¿qué es lo que queremos aquí con estas ecuaciones? Queremos resolverlas para encontrar el valor de C1 y C2. ¿Y para qué queremos encontrar el valor de C1 y C2? Para encontrar los coeficientes de la combinación lineal de orbitales atómicos que me va a dar el orbital molecular. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos, ¿no? No nos hemos perdido todavía, ¿verdad? Entonces, voy a resolver para C1 y C2, pero resulta que no tengo término independiente. Entonces, estas ecuaciones homogéneas sin término independiente solo se pueden resolver unívocamente si yo pido que el determinante, que por razones no religiosas se conoce como el determinante secular, ¿sí? Sea igual a 0.
¿Y cuál es el determinante secular, jóvenes? ¿Ok? ¿Cuál es? Déjenme mover esto para acá. El determinante secular lo obtengo de aquí. Si yo cambio el término S1 al primer miembro de la ecuación, pues me queda E0 menos E por C1, más H12 por C2, y acá me queda H21 por C1, más es E0 menos E por C2. Pero es lo que tengo aquí, ¿sí? Y entonces lo que estoy diciendo es que el determinante el determinante que formo con los coeficientes de los términos, de los coeficientes de las expresiones para C1, C2 en la ecuación anterior, y me queda E0 menos E, H12, H21, E0 menos E, y esto tiene que ser igual a 0 para que yo pueda resolver la ecuación homogénea unívocamente. Pero esto ya me da información. ¿Qué información me da? Pues la información que me da, jóvenes, es que si yo ejecuto el determinante, me queda la expresión que tengo abajo. Vean ustedes. E0 menos E por E0 menos E, pues me da simplemente, creo que E0 al cuadrado más E cuadrada, que están aquí. E0 al cuadrado, ¿sí? Más E cuadrada menos 2E0E, ¿ok? Y luego me queda el término menos H21 por H12, y es igual a 0. ¿Y esto qué me dice? Lo que me dice es que debido a la secularidad del determinante que tenemos ahí, y debido a que acabamos con una ecuación homogénea, ¿sí? Yo puedo encontrar los valores para ¿quién? Para E, que es el eigenvalor de la energía en la ecuación de Schrödinger estacionaria. Quiero encontrar los valores para E, que es una ecuación cuadrática trivial, creo que en el preescolar, o cómo le llamaste, Angie, o cómo le dijiste que era kinder. Igual, escolar, preescolar, en preescolar nos los enseñaron cómo resolver ecuaciones de segundo orden, ¿no? No hay bronca, ¿sí? Y entonces aquí tenemos, yo resuelvo para E, en términos de quién, jóvenes, de E0 y de H12 y de H21. Muy bien, E0 lo conocemos, ¿no? E0 lo conocemos. Y H12 y H21 vamos a ver de qué se trata y cuáles son. En fin, son cosas que podemos calcular. Y entonces si, déjame ver si no me brinqué algo acá atrás, porque ya ando yo como por la pandemia acelerado. Déjame ver aquí. Creo que ya lo dije todo esto. Okay. Y si no lo dije y ustedes encuentran que hay algo que no entienden, me lo preguntan o le preguntan a Isaías o a David, que son ahí mis apoyadores, afortunadamente, ¿sí? Porque el H11 ya les dije que se llama E0 y el H22 también 0. Entonces el H12 que tenemos aquí sería el BRA1, H, que 2 son los elementos de matriz y lo expresamos de esta manera, ¿no? Como H12 o H21, ¿ok? Creo que ya lo dije todo. Bueno, si no, nos pregunta, ¿ok? Bien. Entonces llegamos acá. Tenemos el determinante, ya lo dije, el determinante tiene que ser igual a 0, y aquí encuentro la expresión para la energía de quién. La energía del electrón en la molécula, de un electrón en la molécula, ¿ok? Ahora, para eso necesitamos conocer H12 y H21 y E0, pero eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, en aproximación, ¿eh? En aproximación todo. Bien, vamos a llamar a H1, bueno, dice, es importante esto. Recuerden ustedes que de la mecánica cuántica, no sé si lo vieron con el buen David, o con, no sé si también lo vio Isaías, pues, pero los operadores en mecánica cuántica tienen que ser operadores hermitianos, aunque algunas gentes en español les dicen hermíticos, pero a ellos se llaman hermitianos, ¿ok?
Y entonces los operadores hermitianos tienen la particularidad de que sus eigenvalores son reales. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque cuánticamente, los operadores hermitianos sirven para describir observables. ¿Y qué son los observables? Pues son los valores que uno encuentra cuando se mete al laboratorio, a un buen laboratorio, no los laboratorios de la facultad, por supuesto, a un buen laboratorio para determinar, ¿sí?, ciertos parámetros de un sistema. Y si lo hacen bien, encuentran ciertos valores. Y los operadores que describen ese proceso, por ejemplo, la energía, por ejemplo, el momento angular, por ejemplo, el momento lineal, ¿sí? Todos estos valores observables en el laboratorio los vamos a representar en cuántica por operadores hermitianos, ¿ok? Un operador hermitiano es el hamiltoniano, que está aquí expresado, y se dice que un operador es hermitiano cuando cumple esta propiedad. H12 es igual a H21 complejo conjugado. ¿Qué quiere decir esto? H12 y H21, uno es el transpuesto del otro, ¿no? Lo vimos arriba. Es el BRA1 H ket 2 va a ser igual al BRA2 H ket 1, pero complejo conjugado. Ahora, como tenemos los orbitales 1s como los que escogimos para formar la combinación lineal de orbitales atómicos, pues entonces el que H12 es igual a H21 complejo conjugado, y como los orbitales 1s son reales y la expresión entonces no se altera cuando cambiamos el orden del BRA1 ket 2, BRA2 ket 1, lo que estamos concluyendo es que los elementos de matriz H12 y H21 van a ser reales. ¿Por qué? Porque la integral, ¿sí?, del orbital 1s en el núcleo 1 H por la integral del orbital 1s en el núcleo 2. Y el complejo conjugado pues simplemente deja las cosas como están porque son idénticos los orbitales, y el hamiltoniano también es un hamiltoniano. Es el mismo para los dos y es real, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, es esto. Los estados base no son complejos, son reales, y por tanto los elementos en matriz son reales, y los vamos a representar como H12 igual a H21 igual a beta. Esta beta nos va a aparecer en todo lo que sigue del libro, ¿eh? Y la beta la vamos a llamar, adelantándome a todo, como la integral de salto. ¿Ok? La integral de salto. ¿Y por qué le llamo la integral de salto? Porque la expresión H12 es, recuerden ustedes, el BRA1, el operador hamiltoniano H, el ket 2, ¿ok? Y eso me dice, cuando escribo explícitamente el hamiltoniano, y lo vamos a ver en esta sección posteriormente, esto me dice que el H12 es el elemento de matriz del BRA1 con el potencial que siente el electrón debido al núcleo 2, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Actuando eso ensanguchado entre el ket, el BRA1 y el ket 2. Y en medio va a quedar el hamiltoniano, ahorita el potencial. Ahorita lo vamos a ver. Y entonces beta va a ser la integral de salto, es decir, la probabilidad de que un electrón pase del núcleo 1 al núcleo 2, ¿ok? En la molécula. La probabilidad, no la densidad de probabilidad, ¿ok? La amplitud de probabilidad, perdón, vamos a decirlo así. Entonces, si resolvemos esto y sustituimos H12 igual a H21 igual a beta, aquí, y resolvamos esto, ¿qué nos queda? Nos quedan dos soluciones, que va a ser E0 más beta y E0 menos beta. Esto es muy sencillo aquí, ¿no? Porque recuerden cuál es la solución de
preescolar, ¿no? Es menos B, X cuadrada más BX más E es menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4C entre 2A, todas esas cosas raras, ¿no? Que le enseñan a uno en la primaria que ya no sirve para nada, ¿no? Porque ahora lo hacen en la computadora, ¿ok? Pero bueno, entonces si resolvemos esto, encontramos que tiene dos soluciones esta ecuación. ¿Qué fue, Angie? Entonces, Bueno, ok. Entonces tenemos E0 más beta y E0 menos beta son las dos soluciones a esta ecuación, ¿sí? Cuando ponemos H12 igual a H21 igual a beta. ¿Ok? Entonces me queda esto. Ahora, ¿qué es esto? Pues a esto lo voy a identificar con dos subíndices. Esta primera ecuación que tengo aquí le voy a poner el subíndice B. Y esta segunda ecuación que tengo aquí le voy a poner el subíndice A. Y se los adelanto. Esto tiene que ver con las iniciales del término en inglés bonding, que es enlace, y anti-bonding, que es anti-enlace. ¿Ok? Entonces este es bonding y este es anti-bonding, ¿ah? Que es enlace y anti-enlace. Y tiene que ver con los valores de la energía que tenemos aquí. Pero todavía no sabemos cómo se relacionan estos valores porque no sabemos cuál es el signo de la beta que aparece en esta expresión, aunque sí sabemos cómo lo definimos, que es H12 igual a H21 igual a beta. ¿Ok? Bien, entonces, seguimos con el rollito y vamos a encontrar, bueno, ok, agarramos esto y lo sustituimos, ¿dónde, jóvenes? Pues en la ecuación homogénea que teníamos acá arriba, en esta, ¿ok? Entonces aquí en lugar de pongo E0 más beta y E0 menos beta, entonces la limpio, lo que me queda es que la C1 la voy a poder calcular de esa expresión y sustituirla, ¿dónde? Sustituirla en la combinación lineal de orbitales atómicos y la C1 se me convierte en 1 entre la raíz de 2, ¿ok? Y entonces la C2 se me convierte en también 1 entre la raíz de 2 para el caso del enlace y se convierte en menos 1 entre la raíz de 2 para el caso del antienlace, ¿ok? Y entonces cuando sustituyo C1 y C2 en la expresión para la combinación lineal de orbitales atómicos que tenían antes, pues entonces me queda esta expresión, saco el 1 entre la raíz de 2, me queda ket 1 más ket 2 y ket 1 menos ket 2. Y luego aquí se pregunta este chango, tradúzcase Adrian Sutton, que es el del libro, ¿qué quiere decir todo este rollo? Bueno, antes de responder qué quiere decir todo este rollo, les voy a recordar algo que deben saber de cuántica, ¿ok? Es el hecho de que la función de onda de un electrón, la función de onda completa para un electrón, es el producto de la función de onda espacial, que es la que tenemos aquí, ¿ok? Por una función de spin o una función espinorial, ¿ok? ¿Y por qué? Porque el electrón es una partícula fermidiraquiana, ¿ok? Y entonces tiene dos posibilidades para el spin up y spin down. Y entonces la función de onda total es antisimétrica. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio dos electrones en sus posiciones, la función de onda me cambia de signo. Pero esta parte, que es la parte espacial, si yo intercambio el electrón en 2 con el electrón en 1, no me cambia signo. ¿Por qué? Porque tenemos un signo más. Entonces quiere decir que el producto de esta función espacial por la función de spin sí debe cambiar signo, lo cual implica que la función de spin sí me debe cambiar de signo. ¿Cuándo? ¿Qué cosa? Cuando intercambio dos electrones.
Eso quiere decir que el spin de uno de los electrones está en esta dirección y el spin del electrón, el otro está en otra dirección. Entonces, cuando los intercambio cambian de signo. Ahora, ese es cuando tenemos dos electrones. Pero aquí estamos teniendo solo un electrón. Entonces, lo que dice Sodden es, bueno, esto que tiene simetría par en el espacio, lo voy a asociar con una eigenfunción par que me describe la existencia, ¿sí?, de dos electrones con espines opuestos. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno debe saber cuántica ya, pero si no sabe, pues aquí se lo estamos diciendo como acto de fe. ¿Ok? Y lo vamos a asociar como ¿qué? Como dos electrones que tienen espines paralelos en la misma dirección. Y entonces, aquí la función de onda sí tiene simetría impar. Es decir, que si yo intercambio el 1 y el 2, me cambia signo, vean ustedes. Si el 2 se me va para acá y el 1 se me va para acá, me cambia signo. Y entonces la función de onda espacial es antisimétrica. Acá arriba la función de onda espacial es simétrica. ¿Ok? Y entonces corresponde a espines opuestos. Y la función de onda espacial es antisimétrica, corresponde a espines paralelos. ¿Ok? Entonces esto ya nos empieza a decir algo interesante. Recuerden ustedes que el principio de exclusión de Pauli nos dice que dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. O sea, ¿cuáles son los números cuánticos? En el caso del átomo de hidrógenos, N, M y L, y además el número cuántico de spin. Es decir, yo no puedo tener dos electrones en el mismo estado energético definidos por los números cuánticos N, M y L, y además con espines paralelos, porque eso quiere decir que el número cuántico de spin sería el mismo. Entonces, Pauli me prohíbe que eso ocurra. Eso quiere decir que esta función, que es espacialmente antisimétrica y que tiene espinorialmente simetría, que indica que los espines son paralelos, no se ve muy factible que pueda ocurrir, ¿sí?, en la molécula de hidrógeno. En cambio, esta de acá sí se ve factible que pueda ocurrir en la molécula de hidrógeno porque los espines son antiparalelos. Y entonces podemos tener todos los números cuánticos diferentes, como dice el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Bien. Y eso ya es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que a lo mejor este estado no es muy estable, ¿sí?, para el electrón en la molécula de hidrógeno. Mientras es que este estado cumple con todas las bendiciones de Pauli y todos los demás, y por tanto puede ser un estado estable. Y por eso esta B que tiene que ver aquí y esta A que tiene que ver aquí, tienen que ver con el término bonding, que quiere decir que la molécula es estable, que hay un enlace entre los átomos, y esta tiene que ver con el término anti-bonding o anti-bonding, okay, como dicen los ingleses de Inglaterra. Los gringos dicen anti-bonding, ¿ok? Y entonces, creo, no estoy seguro. Pero yo lo aprendí en gringo, así que ni modo. Estos son anti-bonding, entonces quiere decir que esta no es tan estable y no es tan factible. Entonces lo vamos a ver con más cuidado posteriormente. Para llegar entonces a esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que ver cuál es el signo de beta. ¿Por qué? Porque si un estado es estable, por ejemplo, el bonding, quiere decir que la energía total del estado de bonding tiene que ser menor que la energía de E0. En cambio, si el estado de anti-bonding no es estable, quiere decir que la energía de ese estado, dada por E0 menos beta, tiene que ser mayor que E0, y eso quiere decir que los estados electrónicos se desexcitan y se revierten a los orbitales atómicos. ¿Pero esto qué quiere decir a priori? Quiere decir que beta tiene que ser negativo
para que E0 más beta dé menor que E0 y tiene que ser negativo en ambos casos para que E0 menos beta dé mayor que E0 y entonces la energía del estado de antienlace es mayor que E0 y la energía del estado de enlace bonding es menor que E0 y entonces este es el estado estable y este es el estado inestable. Bueno, eso se lo estoy diciendo ahorita como acto de fe. Lo que hace es mostrarle a ustedes, ¿ok? Aquí, cómo llegar a esa conclusión. Vean ustedes. Vamos a ver cuál es el signo de beta, ¿ok? Y entonces para eso lo que voy a hacer es recordar cuál es la expresión para el hamiltoniano de un electrón sobre el cual se siente el potencial 1, que es el potencial nuclear del átomo 1, y el potencial 2, que es el potencial nuclear del átomo 2. Y R es la distancia de separación del electrón con el átomo 1, y R acá es la distancia de separación del electrón con el átomo 2. ¿Qué nos falta en esta expresión, jóvenes? La interacción entre electrones. Exacto, la interacción entre los electrones, ¿sí? Que es colombiana y que es repulsiva, ¿ok? Otra aproximación. Vamos a ignorarla por ahora, ¿ok? Otra aproximación, ¿no? Y al fin de cuentas, ¿y qué es este término? Bueno, este término lo puso. Los ingleses, algunos ingleses son así, en lugar de poner menos h barra entre 2m, ¿no? Menos h barra cuadrada, perdón, entre 2m, ponen todos los términos en de h barra, es h entre 2pi, ¿no? Y la elevan al cuadrado, les queda h cuadrada entre 4pi cuadrada y el 2m me da 8m, ¿no? Entonces, pero es lo mismo que les enseñamos a ustedes en las clases de cuántica. Esto es menos h barra cuadrada entre 2m, el laplaciano, y es el término cinético del electrón, y estos son los términos potenciales que actúan con un electrón dado. También nos falta otro término, Alejandro. Oscar Alejandro, ¿cuál término nos falta? No nada más el de los electrones, ¿cuál? Ajá. Pues el término repulsivo entre los De los núcleos. núcleos. Pues sí, ¿no? Entre los núcleos nos falta. Y entonces, pero eso también lo vamos a ignorar, simplemente porque estamos ignorando todo, hasta el doctorado o la maestría en materiales, la estamos ignorando ahorita. Ahorita nos estamos divirtiendo nada más, ¿ok? Bueno, tienen que pasar esto, o sea, no es tan divertido porque tienen que aprobar la materia, pero bueno, ahí se pelearán con Isaías y con David cuando les toque, ¿no, Isaías? Ahí te peleas con ellos. Está bien, doctor. Yo mientras me divierto con ustedes, ¿ok? Entonces, esto es el hamiltoniano que un electrón siente cuando despreciamos la interacción entre los electrones y despreciamos la interacción entre los núcleos, ¿ok? Y entonces, aquí está definido, es el potencial electrostático, bla, 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 ya lo dije. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página, ¿ok? Ahora vamos a expresar la H12 en términos del hamiltoniano que teníamos arriba. ¿Qué es el hamiltoniano para un electrón que tome en cuenta la dinámica del electrón, o sea, el término cinético, ¿sí? Más los dos potenciales nucleares que actúan sobre ese electrón y nada más, ¿ok? Entonces, H12 por definición va a ser el Bra1 y el Ket2 que ensanguichan, ponen aquí ensanguichados a a este término que tenemos aquí, que es el que acabamos de escribir. Déjenme decirles que una vez yo le dije a uno de mis grupos que tenía químicos, que a lo mejor deberíamos llamarle, en lugar de ensanguichar, deberíamos decir que estamos haciendo un emparedado, que es el término chafa que utilizan para sándwiches en español. Y entonces una chica muy lista, que todavía me trae manzanas el día del maestro, que Isaías y David y los que trabajan conmigo, lo que la conocen. ¿Tú te acuerdas de ella, de Isaías? Sí.
Sí, sí. Bueno, la que me trae manzanas el 15 de mayo, Día del Maestro, me dijo, oiga, doctor, yo creo que no es bueno que se refiera usted a esos términos como emparedados. ¿Por qué? Porque en las... Perdón que me sonría hace tiempo, pero es que no se me ocurrió pensar en eso a mí, pues, ¿no? Dice, porque en los conventos, en la época colonial, los embarazos de las monjas, ¿sí? Los ponían, ¿no? En las paredes. Se moría el niño y los ponían en las paredes. Y entonces encontraron en las paredes de los conventos, que eran muy gruesas. No sé si es cierto eso, ¿eh? Y no sé si es cierto en Colombia, Angie, tú me dirás. Los niños muertos los ponían en las paredes de los conventos para que nadie se diera cuenta de lo que ocurría, ¿no? En los conventos entre las monjas y lo que quieran ustedes, no voy a decir nada porque luego me pueden condenar, ¿no? Y yo quiero llegar al cielo, ¿sí? ¿Ok? Pero entonces dijo, esos son los emparedados. Ah, caray, le digo, bueno, pues voy a tener cuidado con eso y voy a seguir llamándoles ensandwichados, ¿no? Para así no hacer ninguna referencia religiosa al asunto. ¿Ya? Mejor tortas. Mejor entortado, ¿verdad? No, Sí. también entortado. No, pero es que el entortado tiene un significado de albañiles, tú. Cuando echan la capa esa, hacen el entortado para luego ponerle el acabado y todo lo demás, ¿no, Flor? Mejor una quesadilla de operadores. Sin queso, como dirían ahí en la Ciudad de México. Una quesadilla de flor de calabaza, ¿no? Ok, Santi, vamos a pensarlo, vamos a pensarlo. Pero yo creo que ya todos tenemos hambre, ¿no? Con eso del entortado y el emparedado y todo lo demás. Vamos a pensar. Ok, entonces tenemos H12, que es el BRA1 y el KET2, que ensandwicha todo este término. Ahora vamos a ver lo siguiente, jóvenes. Sutton dice que esto es cero. ¿Y por qué cero? O sea, el primer término lo separamos en dos términos. El segundo término es el que nos va a interesar después, pero ahorita vamos a ver por qué dice Sutton que ese es cero. Pues, si vemos, este es el transpuesto de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Para el electrón en el núcleo 1, ¿sí? Y esto simplemente es igual ¿a qué cosa? Al transpuesto de la energía de ionización o la energía de Rydberg, que es menos 13.6 electronvolts, que multiplica 1. Vean ustedes, es el hamiltoniano del electrón, como si no existiera la molécula. D1 es el potencial que actúa sobre el electrón, ¿sí? Debido al núcleo 1, ¿ok? Y este es el hamiltoniano sencillo. Entonces, por eso es que tenemos aquí EF por, bueno, más bien el BRA1 por EF. Ahora, cuando metemos esto acá, me queda, ¿qué cosa? Me queda el BRA1 por EF por el KET2. Pero otra vez, como EF es un número y es menos 13.6 electronvolts, finalmente me queda menos 13.6 electronvolts por el sándwich BRA1 KET2. Y ese, como ya vimos por la suposición que estamos manejando, es ortogonal y me da 0, ¿ok? Y entonces dice, por esa razón, este término no lo vamos a considerar porque este ensanguichado es 0, debido a que se cumple esta condición, ¿ok? Se dan cuenta que una de las suposiciones básicas en todo esto, y por eso Isaías les deja el problema 9, es que los vectores de estado 1 y 2 son ortogonales y están normalizados. Esa es una de las bases para seguir suponiendo estas cosas que se expresa aquí. Vean ustedes, el bracket 1, 2 es igual a 0 y por tanto este término es igual a 0. O sea, cuando hay traslape y esto no se cumple, hay que tener cuidado, ¿ok? ¿De acuerdo?
Y creo que eso es lo que les va a dejar aquí. Yo de les va a tarea, dejar- sí, yo suelo ponerles hábilmente cuando el traslape es distinto de 0. Ok, entonces abusados, ¿eh? Pues ya les dije que Isaías, todos mis estudiantes son perversos polimorfos, ¿ok? Ok. Y muy bien, entonces, término, entonces me queda la expresión, ¿cuál, jóvenes? Me queda la expresión, ya me subí acá y no debería haberme subido. Me queda esta expresión, el BRA1 B2R Ket 2. Es un bracket que contiene, ¿qué cosa? El potencial electrostático debido al núcleo 2 que actúa sobre el electrón 1 que tenemos acá, ¿ok? ¿De acuerdo? Ahora, luego al rato ya se vuelve confuso con esto del bracket 1, 2 y el electrón 1 y el potencial 2 y todo lo demás. Pero no es trabalenguas, todo lo que estamos diciendo tiene sentido y les pido que lo lean con más tranquilidad para que se den cuenta pues de que cómo está el rejuego pues entre los diferentes términos que aparecen en este capítulo 1, ¿ok? Entonces me queda el término BRA1, B2R, KET2, ¿ok? Y ese vamos a ver qué nos dice respecto al signo de esta expresión. Pero ya lo vemos. ¿Por qué? Porque B2 tiene signo positivo o tiene signo negativo. Recuerden que es el potencial electrostático que el núcleo 2 ejerce sobre el electrón. ¿Es positivo o negativo? Sería negativo porque es atractivo, ¿no? Exacto, y eso me permite tomar agua, que es útil para que no se me seque la boca. Entonces, negativo. Pero ¿y uno y 2 qué son? Son los orbitales, ¿qué? No, ese. 1s, exacto, que son positivos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciéndoles? Lo que estoy diciendo es que ese término, ¿sí? Este término va a ser un término negativo. Pero este término, como lo vimos acá, es igual a beta, ¿sí? Es igual a beta cuando, porque ese término que tenemos aquí es 0 y es lo que tenemos acá. ¿Cuál es el signo de beta? Aquí está, ¿ok? Porque el primer término es 0, nos queda que el 1H2 va a ser igual al BRA1 por el potencial electrostático del núcleo 2 que actúa sobre el electrón por el KET 2, ¿ok? Y entonces eso me da un signo negativo, ¿ok? Y entonces beta va a ser negativo. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo, jóvenes? Lo que estoy diciendo es que ese término que está acá, que habíamos anticipado que debería ser menor que E0, pues entonces, y eso implicaba que beta fuese negativo, para que fuese una estructura estable en la molécula, tiene sentido con lo que acabamos de decir, ¿ok? Lo que acabamos de decir es que el bracket 1, 2 ensanguichando al B2 de R es negativo y es igual a beta, ¿ok? Y acá también, como beta es negativo, esto me da E0 más valor absoluto de beta y la energía del estado de antienlace es mayor que E0 y entonces es una situación inestable. ¿Ok? Todo lo que hizo Sutton fue quizá convencernos de que en efecto las energías del estado A y el B de antienlace y enlace son adecuadas para justificar la existencia de una estructura estable para la molécula del átomo de hidrógeno. ¿Ok?
Bueno, dice, ¿qué pasa si 1 y 2 no es 0? Bueno, eso ahí el perverso polimorfo de Isaías se los va a dejar para que vean qué es lo que pasa cuando la energía de traslape, digo, la integral de traslape es diferente de 0. Entonces, retomando lo que ya dije antes, y aquí viene repetido, psi de bonding tiene una energía menor que 0, y psi de anti-bonding, ¿dónde diablos está? Debe estar aquí abajito. Tiene una energía mayor que eso. Aquí está. Entonces, el estado molecular psi-B tiene ciertas características, lo vamos a ver, y el estado molecular psi-A tiene otras características que lo vamos a ver. Y estas características son importantes para entender por qué visualmente uno de estos estados es estable y el otro no. El estado de enlace, recuerden que era la combinación ¿qué? Simétrica o antisimétrica de las funciones de amplitud de probabilidad espacial. La simétrica. La simétrica, ¿verdad? Porque entonces eso implica que la función espinorial es antisimétrica y todo está de acuerdo al dogma de Pauli, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tiene una estructura simétrica, ¿sí? Para la función de estado, para la amplitud de probabilidad, y tiene esta forma. Y a esta corresponde la función de estado bonding de antienlace. Cuando considero esto por su complejo conjugado, pues me da esto, no hay bronca, ¿no? Simplemente es gráfico esto, ¿no? Y esta es la densidad de probabilidad para cada punto R. Y vean ustedes una cosa interesante, que estos son las raíces indican la posición de los núcleos, ¿sí? Y entonces la probabilidad es máxima en esto, pero luego se vuelve, tiene esta forma, no se vuelve 0 totalmente. ¿Por qué? Porque es simétrica en el espacio. Entonces, cuando yo intercambio, ya sea los electrones o los núcleos, ¿sí? No le pasa nada a la función espacial. Y aquí se ve, esta es la función espacial. Ahora, vamos a ver la otra, la psi de A, que teníamos aquí. Aquí viene también. Esta es antisimétrica. ¿Qué quiere decir? Pues que la función de onda cambia signo, ¿sí? Que corresponde al signo menos que me decía Oscar Alejandro, ¿sí? Corresponde al signo menos para la función espacial. Y entonces antisimétrica. ¿Y qué sucede con la antisimétrica, ¿sí? Cuando me fijo en la distribución de carga dada por la rho A de R, que es el cuadrado hermitiano de psi de A. Pues encuentro que correspondientemente a este valor 0 para la función de onda antisimétrica, yo tengo una densidad de probabilidad igual a 0 entre los núcleos que forman la molécula. Entonces, una diferencia esencial es, porque aquí tengo una densidad de probabilidad igual a 0 para encontrar el electrón entre los núcleos. En cambio, en el estado de enlace, el bonding que tenemos acá, yo tengo una densidad de probabilidad diferente de 0 de encontrar el electrón, ¿sí? Exactamente en la región entre los núcleos, ¿ok? ¿Y eso qué me dice? Bueno, ustedes que son chicos ya versados en cuántica y todo lo demás, saben que esto lo que me quiere decir es que esta distribución que tengo aquí con electrones entre los núcleos de los hidrógenos que forman la molécula, estos electrones, lo que van a ocasionar es que haya una atracción entre la carga electrónica aquí y cada uno de los núcleos que tienen carga opuesta. Y entonces esto va a hacer que los núcleos no se repelan, que era por eso te preguntaba, Oscar, qué término nos faltaba. Y el término que nos faltaba antes era la repulsión, o la interacción, vamos a decirlo, entre los núcleos, que en general, cuando son puros núcleos desnudos, es una repulsión porque tienen igual carga. Pero
Cuando toma en cuenta la distribución electrónica, encuentro que hay una distribución no nula, no es cero, de electrones en la región entre los núcleos, y eso hace que, bueno, hace dos cosas. Primero, que la interacción entre los núcleos no sea repulsiva o violentamente repulsiva, a menos que ¿qué? Y esta es la segunda cosa. A menos que los acerque tanto, ¿sí? Que se empiecen a sentir uno de los núcleos con los otros y se repelen. O bien, a menos que los aleje tanto y entonces ya no se repelen. Entonces, esto nos da una idea de que va a haber una distancia de equilibrio en la posición de los núcleos, en donde la repulsión causada por las cargas iguales de los núcleos y la atracción causada por la distribución electrónica en esos núcleos se compensa de alguna manera y entonces se llega a la estabilidad en la molécula diatómica de hidrógeno. Y eso es lo que se encuentra, ¿sí? La distancia, y apenas ayer en la noche estábamos hablando de esa distancia de equilibrio entre los núcleos, que era cuánto, mi querido Isaías, díselas porque tú lo mencionaste anoche. La de los dos hidrógenos es 0.75 angstroms. ¿Ok? Y esto, además lo dijimos anoche, esas distancias en el vacío, se recuerdan, ¿no, Isaías? Sí. Cuando tenemos dos hidrógenos en el vacío. Cuando tenemos moléculas de hidrógeno en un sistema condensado, en un sistema de bulto, esa distancia varía. Y eso tiene que ver con las constantes dieléctricas que aparecen, jóvenes, para aquellos que ya no se acuerdan de este, ¿cómo se llama? Ya no se acuerdan de electromagnetismo. Tiene que ver que en ese término que aparece aquí, ¿está aquí? No, está al otro lado. Con la epsilon cero, pues. Con la epsilon cero que aparece 1 entre 4 pi epsilon cero. No apareció aquí. Bueno, pero es 1 entre 4 pi epsilon cero, 1 entre r, ¿no? Para la interacción colombiana, ¿ok? Por las cargas, que sería carga del electrón por la carga del núcleo. Y el punto es que la epsilon cero es la epsilon en el vacío. Es la interacción entre cargas en el vacío. Pero en un medio condensado, como sería un material cualquiera, ¿sí? Sólido, líquido, la epsilon ya no es epsilon, sino que es epsilon, perdón, la epsilon cero ya no es epsilon cero, sino que es epsilon, que es diferente a la epsilon cero, y esa epsilon es la que hace que la distancia de equilibrio de una molécula de hidrógeno dentro del material sea diferente a la distancia de equilibrio de una molécula de hidrógeno en el vacío. Y esto está en la tesis doctoral de Isaías y está en un trabajo que publicamos con Fernando Álvarez hace ya como 15 años, ¿no? Para moléculas en carbono amorfo, en nitrógeno amorfo, en fin. Está en todos lados y están varios libros. Pero bueno, el punto es, entonces, y simplemente para fijar ideas, que la distancia de equilibrio en el vacío, en una molécula de hidrógeno, es diferente a la distancia de equilibrio en un medio condensado para la molécula de hidrógeno. Entonces, este es el estado estacionario, perdón, es el estado que me conduce a equilibrio, ¿ok? Y por eso se refiere todo a un subíndice B, que es de enlace. Quiere decir que hay un enlace que hace que la molécula sea estable. Ahora, en el otro caso, pues, ¿por qué no tengo estabilidad? Porque no hay la densidad de carga electrónica entre los núcleos es cero. Vean ustedes, aquí está. Y entonces eso quiere decir que los núcleos se ven tal cual son, con carga positiva y se repelen. Y entonces esto impide que se forme la molécula. Pero ojo, esto está relacionado con otra cosa interesante, que ya se los comenté. El hecho de que la simetría de la función espinorial, o sea, la función de spin
para los electrones que participan en este rollo, ¿sí? Es una simetría par. Es decir, que los espines son paralelos, ¿de acuerdo? Y si los espines son paralelos, entonces el principio de exclusión nos dice que no pueden tener todos los números cuánticos iguales. Y entonces hay las dos cosas. Esto se da como cero en esta región porque los electrones se repelen también, además del hecho de que los núcleos se repelen, porque implica por la simetría de la función de onda que tienen espines paralelos. Entonces, está el rejuego de las dos cosas que hace que esta antisimetría espacial de la función de onda, ¿sí?, me haga que la molécula en ese estado sea inestable. ¿Ok? Entonces, por eso le ponemos la A, que es anti-bonding o anti-bonding o como quieran llamarle, ¿sí? Antienlace. Y entonces esa situación me lleva a un estado inestable. Bien. Y esto es lo que viene aquí descrito, que ya se los dije ahorita, creo. A ver. Sí, figura 1 y 2, es lo que está ahí, ya se los expliqué. Bien, entonces, ¿qué es lo que sigue en esto? Lo que sigue es esta expresión. Vean ustedes que la densidad la amplitud de probabilidad es la psis aquí que tenemos, y ahora ya pasamos de la nomenclatura del bracket a la nomenclatura de papá Schrödinger, ¿ok? Que es la función de onda psi b r, que es la proyección de la función de estado psi b con el bra r, ¿ok? Eso seguramente lo vio Isaías con ustedes la clase anterior. Entonces tengo esta psi b. ¿Y cómo defino la densidad de probabilidad correspondiente al estado de enlace? Pues lo defino como el producto de psi b por psi b complejo conjugado. Pero aquí son reales los dos. Son reales los dos porque todo es real, ¿no? Es muy sencillo este caso. Hay otras situaciones en las cuales no son reales y tiene uno que tener mucho cuidado en incluir precisamente la complejidad de la función de onda. Pero bueno, ¿de dónde viene el 2? De que tenemos dos electrones, ¿ok? Y el producto psi b de r por psi b complejo conjugado de r, que es la misma, la puedo expresar como ¿qué? Como ρ1 de r más ρ2 de r más un término que se conoce como el término de interferencia, ¿sí? Como el término de interferencia de las amplitudes de probabilidad o de las funciones de onda psi sub b, ¿ok? ¿Y esto qué es ρ de 1r? Pues va a ser simplemente, ¿sí?, la función de onda para el electrón 1 en el punto R multiplicado por su complejo conjugado. Esa es la densidad de probabilidad. Cuando las funciones de onda están normalizadas, obviamente. Si no, tenemos que meter un factor ahí de normalización. Pero bueno, la idea es la misma. Y ρ2 es precisamente la contribución en relación al electrón y su posición respecto al núcleo 2, ¿ok? Entonces aquí tenemos esto, pero aparece un término adicional, que es resultado de ¿qué cosa? De que, resultado de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica nos dice que la solución de la ecuación de Schrödinger nos da las psi b, pero la psi b no es un observable. Lo que es observable es el cuadrado hermitiano de la psi b, que es la densidad de probabilidad. Pero cuando considero el cuadrado hermitiano de una suma, que es lo que estoy haciendo aquí, me aparecen términos cruzados, que son los que tengo aquí, y que vamos a identificar como términos de interferencia entre las dos funciones de onda. Ahora vamos para acá. ¿Ok? Dice, si la densidad de carga en la molécula
fuese simplemente la superposición de las densidades de carga atómicas, que son estas, Rho1dr y Rho2dr, entonces dice, no tendríamos este término que acabamos de escribir aquí. Y este término, como les digo a ustedes, el hecho de que tengo productos cruzados de Psi1 en Psi2 en sí, lo podemos hacer, ¿no? De Psi1 en Psi2 en que son los que me van a dar o bien contribución diferente de cero entre los núcleos, o bien una contribución igual a cero entre los núcleos, y que tiene que ver con la simetría o la asimetría, o el tipo de simetría, más bien vamos a decir, con el tipo de simetría, ¿sí?, de las funciones de onda, ¿sí?, solución de aquella ecuación con la que empezamos, que es la ecuación homogénea que nos llevó al determinante secular, etcétera, 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 y que hace que la densidad de probabilidad de encontrar un electrón entre los núcleos sea o bien cero o bien diferente de cero. Si me da cero es inestable, si me da diferente de cero, la densidad de probabilidad electrónica es estable. Entonces, este término es cuántico por naturaleza, absolutamente. ¿Por qué? Insisto, porque la Rho es el cuadrado hermitiano de la combinación lineal de orbitales atómicos. Y me da términos cruzados, como los que están aquí, que les llama uno en cuántica términos de interferencia. ¿Ok? Ahora, lo que dice este cuate, y es acto de fe, que el hecho de que tengamos estados de enlace y antienlace, en otras palabras, el hecho que se puedan formar moléculas, tiene que ver con estos términos, precisamente, que son los términos cruzados o de interferencia. Pero eso es cierto, no nada más en la molécula de hidrógeno, es cierto en estructuras tridimensionales, moléculas, y, por supuesto, en materiales en bulto, que son los que tenemos todos los días que vemos por todos lados. ¿Bien? Y esos materiales pueden ser de tipo covalente o de tipo metálico o de tipo iónico, ¿sí? O de tipo Van der Waals. Y todos esos materiales, si forman moléculas, tienen esta peculiaridad, que aparecen términos cruzados, ¿sí?, que son términos de interferencia, y son esos los que les dan la estabilidad a la posible molécula. ¿Ok? Ahora dice, vamos a entrarle a esto. Vamos a entrarle a esto utilizando ahora la ecuación, ¿sí?, de Schrödinger dependiente del tiempo. La que utilizamos fue la ecuación estacionaria, la que está antes de todo este rollo. Ahora vamos a considerar la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a encontrar, y se los adelanto, es que con la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, puedo entender este enlace como el proceso que se da cuando un electrón tunelea, vamos a utilizar el verbo tunelear, ¿no?, que no sé si exista, pero no importa, ¿sí? El tunelea. ¿Ya votaste, Isaías? Sí, ya voté, me recordó René la que votara. Ah, caray, pues hay que hacerlo tú. ¿Y hasta qué horas tenemos? Perdón, jóvenes, es que estamos en la grilla. Hasta las 6 de la tarde, doctor. Ok, todo lo puedo hacer después. Bien. Bien, entonces, lo que vamos a encontrar es que podemos entender este proceso de enlace como un tunelear, ¿sí? Un efecto el efecto túnel, que se llama en cuántica, un tunelear de la partícula, el electrón, entre, ¿sí?, los dos iones, los dos núcleos que tenemos en la molécula. Ahora, ¿por qué se tiene que utilizar el término tunelear? Porque si fuese un proceso de transferencia visible de un electrón del núcleo 1 al núcleo 2, implicaría vencer la barrera de la energía de ionización que tiene un electrón en cualquiera de esos dos núcleos, y que es igual a ¿cuánto, Santiago? Como tú me dijiste, o no, me dijo Óscar Alejandro, creo. ¿Cuál es la energía que tengo que vencer para pasar de un electrón de un núcleo al otro? Menos 13, ¿qué? Alejandro.
A menos 13.6 electronvolts. Exacto, menos 3.6. Tengo que agarrar el electrón de 1, quitárselo a un núcleo, y eso implica que tenga que invertir yo menos 3.6 electronvolts, que es un chorro de energía, ¿ok? Para esas criaturas, para esas estructuras, y pasarlo al otro, ¿ok? Donde va a tener también menos 13.6 electronvolts. Entonces, en cuántica eso se resolvió hace tiempo, diciendo que en lugar de hacerlo físicamente, lo que pasa es que el electrón tunelea, y para tunelear no requiere que le comuniquemos una energía igual a menos 13.6 electronvolts, ¿ok? Y lo vamos a ver a continuación. No vamos a calcular la energía, pero sí vamos a ver el proceso de tunelear. Aquí la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo es H barra parcial de psi con respecto a T es igual a H psi. Eso lo han visto ustedes en su curso de cuántica, los que han llevado conmigo introducción a la física cuántica como Flor, ya hasta la saciedad lo tiene, ya se lo saben de memoria, hasta sueñan, tienen pesadillas con él, ¿verdad, Flor? ¿No es así? Sí, así es, Doc. Ok, y entonces les digo, al menos tienen que saberse esto, no tienen que saber nada más. Pero bueno, vamos a retomar lo que tenemos aquí. ¿Y cómo se vota tú, Isaías? Perdón, pero es que tengo que votar también yo. ¿Cómo se vota? Ya les mandé el enlace de la votación y hay que entrar con el RFC de trabajador. Con el que se firman actas en la DGAE. Ah, pues es no está tan difícil. Aunque no sea, con tal de que uno sea profesor nada más, ¿no? Bueno, lo dije para usted, para los niños tienen que entrar con su número de cuenta y su password de la DGAE también. Ah, ok, muy bien, gracias. Si tengo problemas, luego te pregunto. Ok, bien. Entonces es IH barra parcial con respecto a T de psi va a ser igual al hamiltoniano con sobre psi. Vamos ahora a sustituir la psi que tenemos aquí por la expresión que encontramos antes. Pero vamos a suponer que la dependencia temporal se da ¿dónde? Pues no se puede dar en el BRA1, perdón, en el KET 1 o en el KET 2. ¿Por qué? Porque hemos supuesto que esas son las soluciones de la ecuación de Schrödinger estacionaria, ¿sí? Para los átomos aislados. Y quiere decir que los electrones tienen funciones de onda que no dependen del tiempo. Entonces, la dependencia temporal que aparece aquí la vamos a asociar a una dependencia temporal en los coeficientes C1 y C2 que ahora suponemos que dependen del tiempo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, la expresión que teníamos para el KET psi, que era C1 por 1 más C2 por KET 2, por un coeficiente que era entre la raíz de 2, bla, 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 era una constante, va a aparecer aquí. ¿Ok? Ahí está. Entonces queda IH barra y la dependencia de C1 la tenemos en cuenta aquí, la dependencia temporal. Y es la DC1 en DT va a ser igual a H11C1 más H12C2. ¿Qué es lo que hicimos aquí ya, jóvenes? Sustituimos la psi que teníamos antes, que era la combinación lineal de orbitales atómicos. Supusimos que C1 y C2 dependen del tiempo. Y luego, ¿qué hicimos? Ensandwichamos la expresión como lo hicimos antes con la estacionaria, con el BRA1 y con el BRA2. Y aquí es lo que me da. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Qué es H11? Pues es el BRA1 con H por el KET1. ¿Qué es H12? Pues el BRA1 por H, ensandwichando el H, por el KET2. ¿Ok? Y C1 y C2 son los coeficientes que aparecían ahí, que ahora suponemos que dependen del tiempo y por eso mantenemos esta relación aquí, que es de C1 en DT. ¿Ok? Y es IH bar. Entonces tengo dos ecuaciones. Dos ecuaciones. Como antes teníamos también dos ecuaciones. ¿Ok? Y estas tienen que ser resueltas. Dice, pero ahora tenemos que incluir condiciones iniciales
para la solución. ¿Y qué condiciones son iniciales? ¿Qué condiciones iniciales son estas, jóvenes? Pues decir cuánto vale C1 o C2 o ambos, ¿sí? Para el tiempo t igual a 0, cuando empieza la descripción del proceso, ¿ok? Y entonces aquí está, estas ecuaciones tienen que ser resueltas, aquí viene, ¿sí? Estas ecuaciones tienen que ser resueltas con ciertas condiciones iniciales para C1 de t y C2 de t. Y también hemos incluido aquí la nomenclatura H11 igual a H22, ¿sí? Igual a E0, ¿qué es qué cosa? Pues el BRA1, Hamiltoniano H, Ket2, Ket1, o el BRA2, Hamiltoniano H, Ket2. Y H12 y H21 es igual que beta como antes. Y entonces vamos a jugar con esto a ver qué nos da. ¿Ok? Vamos a proponer una solución, ¿sí? Para estas ecuaciones, una solución armónica, que sea C1 de t va a ser igual a una constante que aparece aquí, por E a la menos I omega t, y C2 de t va a ser otra constante a 2, por E a la menos I omega t. Luego va a quedar claro que estas constantes son nada más el pretexto para meterlos, pero vamos a introducir otras constantes, que va a ser A minúscula y B minúscula. Ahorita lo vemos. Agarro C1 de t y lo sustituyo aquí arriba. ¿Ok? Y agarro C2 de t y lo sustituyo aquí también. Vean ustedes que cuando tomo la derivada C1 con respecto al tiempo, ¿sí? Esto me va a dar un factor menos I omega, pero me va a dejar intacta la expresión por ser del tipo exponencial complejo o imaginario. Me va a dejar intacta la expresión E a la menos I omega t. Y también acá, E a la menos I omega t. Y entonces se las cancelo. Una vez que hago la derivada de C1 con respecto a t, las cancelo. ¿Y qué me queda, jóvenes? Me queda esta expresión, ¿sí? Esta expresión donde lo que tengo ahora es bueno, no, me adelanté. Lo que voy a cancelar es E0t entre h, que es común. Ahorita voy a dejar todo como está, perdón. Entonces dejo la omega, me va a quedar una omega b que va a ser E0 más beta entre h barra, h entre 2pi, E0 más beta entre h barra y E0 menos beta entre h barra. ¿Y por qué me va a quedar eso, jóvenes? Si ustedes recuerdan, cuando la historia de Planck y luego todas las expresiones que se dieron para el intercambio de energía entre radiación y materia, había una expresión para la energía que era igual a h nu o igual a h barra por omega, cuando meto la función omega en lugar de nu. Pues esto es lo mismo, vean ustedes. Si yo multiplico, bueno, primero, 2pi entre h es igual a h entre 2pi aquí en esta expresión, entonces me queda E0 más beta entre h barra, ¿ok? Porque paso el 2pi abajo del denominador, ¿sí? Entonces me queda que h barra por omega b va a ser igual a E0 más beta. Y h barra por omega a va a ser igual a E0 menos beta. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy considerando transiciones, ¿sí? Entre los estados E0 más beta y E0 menos beta, y que en esos procesos de transición, la frecuencia que se da en la transición de probabilidad está definida por la frecuencia omega b y omega a. B es el bonding y A es el anti-bonding, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien. ¿Y de dónde sale esto? Pues de sustituir la C1 acá arriba en la expresión, ¿sí? Y entonces tengo que, y luego tengo la ecuación secular, y luego tengo que poner el determinante igual a 0, etcétera, etcétera. Todo lo que hicimos antes, que ya no lo voy a hacer aquí, pero si tienen dudas, pregúntenselos al buen Isaías, que se las sabe todas. Y entonces tenemos omega B y omega A, que son expresiones para las frecuencias de los estados de enlace y de los estados de antienlace. Bien.
Entonces me queda la expresión para C1 y C2, que son la solución a la sustitución que hicimos de C1 y C2 arriba. Y entonces me queda esta expresión que tengo aquí. Vean ustedes qué cosa más interesante. Aquí habíamos propuesto solo una expresión, pero como tenemos dos soluciones, pues tenemos que considerar dos términos, ¿no? El término que corresponde a E0 más beta entre H barra y el término que corresponde a E0 menos beta entre H barra. ¿Y qué es lo que estoy diciendo aquí? Lo que estoy diciendo aquí es que estoy considerando todos los estados posibles, el de enlace y el de antienlace, ¿sí? Porque E0 más beta es el de enlace y E0 menos beta es el de antienlace, ¿ok? Y entonces cuando saco, perdón, ahora sí, quería sacarlos desde antes, pero no, que saco el factor E0T entre H barra, y aquí también E0T entre H barra, que aparece en ambos términos, ¿ok? Me queda la siguiente expresión. Aquí está, E0T entre H barra, es H entre 2pi está aquí, me queda E a la menos I, E0T entre H barra, y luego me queda una suma de términos, que son ¿qué cosa? ¿Sí? Me queda el término exponencial I, ¿ok? Beta T entre H barra, bueno, perdón, menos I beta T entre H barra y más I beta T entre H barra. Y la suma de estos términos me da el coseno, si ustedes recuerdan, ¿ok? E a la I alfa más E a la menos I alfa me da el coseno de alfa, ¿no? Entonces me da el coseno de 2pi beta T entre H. O sea, me queda beta. Ok, 2pi aquí entre H lo puedo escribir como H entre 2pi multiplicando. No, más bien, lo puedo escribir como beta T entre H entre 2pi, que es H bar. Entonces el término que tengo aquí es coseno de beta T entre H barra y el término que tengo acá es seno de beta T entre H bar. ¿Ok? Y ambas amplitudes, dice, oscilan armónicamente con el tiempo. Pues sí, porque son funciones armónicas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy yo a encontrar cuál es la probabilidad, jóvenes, de la molécula, de que la molécula se encuentre en el estado 2? Pues, ¿cuál es el estado 2? El estado 2 es cuando el electrón se encuentra afectado por el núcleo del átomo 2. Recuerden que teníamos C1 por el KET 1 más C2 por el KET 2. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos es esto. Las dos amplitudes oscilan armónicamente con el tiempo. Y la probabilidad de que la molécula esté en el estado 2 está dado por el cuadrado hermitiano de esto. Pero C2 va a ser, ya no es real aquí. ¿Ok? Ya no es real, va a ser ahora imaginario, que es este término, o complejo en general. Va a ser complejo y entonces tenemos que tener cuidado cuando calculemos la probabilidad de que la molécula se encuentre en el estado 2 y que está dado por esto, C2T al cuadrado, que es C2T por C2T complejo conjugado. Entonces agarro C2T, que es el que tengo yo aquí. ¿Y qué obtengo cuando considero el complejo conjugado de esto? Al cuadrado. O sea, C2T por C2T complejo conjugado. Pues el primer término se me va, ¿sí? Porque me quedaría la menos 2pi es 0t entre h por e a la más 2pi es 0t entre h, a la 0 es 1. Entonces solo me queda el cuadrado de ¿quién? El cuadrado del seno, ¿sí? Que tengo aquí. Aquí lo tengo. O sea, me queda el cuadrado del seno con este argumento, que es beta t entre h bar. ¿De acuerdo? Beta t entre h bar. ¿Y esto qué me dice? Ahora me dice, cuando supusimos que los coeficientes dependían del tiempo, me dice que el coeficiente que me da, el cuadrado de este coeficiente me da, que es este, me da la probabilidad de que el electrón se encuentre en la vecindad del núcleo 2. Recuerden que este es el coeficiente del KET 2.
Y eso me dice que la probabilidad de que el electrón se encuentre en el núcleo 2 va a oscilar con el tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Que a veces va a estar en el núcleo 2, a veces no va a estar en el núcleo 2, y por tanto está en el núcleo 1. Pero lo que está diciéndome es cómo varía la densidad de probabilidad, ¿sí?, de encontrar el electrón en el núcleo 2. Y ese va a ser una oscilación armónica dada por esa expresión. Y eso, bueno, lo mismo pasa para el C1, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se compaginan C1 de T y C2 de T? Pues se compaginan cuando graficamos esta expresión, que es la que viene aquí. ¿Ok? Ven ustedes. C1, C2 de T era esta la que hicimos, ¿sí? Vean ustedes. ¿Y esto qué me da? La variación de la densidad de probabilidad de encontrar el electrón, ¿sí?, cerca del núcleo 2. Y vean ustedes que esta depende del tiempo, obviamente, porque así lo supusimos, pero es un seno cuadrado, ¿no? Aquí está. Ahora, el C1 que tenemos aquí va a ser un coseno cuadrado, ¿sí? Y vean ustedes, cuando vemos los argumentos y lo graficamos, nos damos cuenta que cuando la probabilidad de encontrar el electrón en el núcleo 2, en la vecindad del núcleo 2, obviamente, ¿no? En el núcleo 2 es 0, entonces el electrón, ¿dónde está? En la vecindad del núcleo 1, ¿ok? Entonces, y luego, a medida que transcurre el tiempo, ¿qué ocurre? Pues el electrón de repente empieza a disminuir la amplitud, la densidad de probabilidad de estar en el núcleo 1 y aparece en el núcleo 2, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se da esto? El electrón se está moviendo entre el núcleo 1 y el núcleo 2. ¿Y cómo se mueve? Pues ya se los adelanté. Se mueve a través del proceso o del fenómeno que se conoce como tunelaje y que no requiere de energías muy altas para que pase el electrón de uno de los núcleos al otro núcleo, sino que puede atravesar esa barrera de potencial, ¿sí? Esa barrera de potencial que existe para el electrón entre los dos núcleos, ¿sí?, con energías menores, invocando el proceso de tunelaje del electrón entre los dos núcleos. ¿Ok? Y aquí está la descripción. ¿Ok? Broken line es C1T al cuadrado, o sea, la línea punteada, y la línea continua es C2, complejo conjugado por C2, que tenemos aquí. Y eso lo que me dice simplemente es que si consideramos, es muy interesante esto, del Sodom, digo, vienen muchos libros de cuántica, pero aquí lo tiene otra vez y lo incluyó porque lo que está diciendo es que yo puedo entender el enlace como un toneleo de electrones entre uno y otro que minimiza la repulsión, ¿sí?, de los núcleos, ¿ok? Y entonces se forma la molécula. Es esto que tenemos aquí, ¿ok? Ahora recuerden que en el caso del antienlace, pues esto ya no, tenemos que meter el signo menos, pues, en la densidad de probabilidad. Y entonces se anulan estas cosas y quiere decir que ya no puedo tunelear en el caso del antienlace. ¿Por qué razón? Porque los términos de interferencia que hemos construido, como la ρ de enlace, como la ρ de enlace que aparecía acá arriba, vamos para arriba otra vez. Hace que este término ya no contribuya, este enlace, para cuando hay antisimetría en las funciones espaciales. ¿Ok? Y entonces no hay enlace y el electrón no está tuneleando entre los dos, ¿no? Y se repelen y se separan los átomos como si fueran, vean todo esto con más detalle, ¿eh? Y si quieren, pues hagan,
Y si tienen dudas también ahí está Isaías, pero hagan los cálculos, son muy sencillas las cosas matemáticas, pero háganlo para que sientan y que vean cómo se cancelan y cómo no se cancelan algunos de los términos, de tal suerte que esto pueda ser entendido mayormente como un proceso, ¿sí?, de variación de la densidad de carga en electrón en cada uno de los núcleos involucrados. ¿Ok? ¿Qué más tengo que decir aquí? Déjame ver si no se me escapó nada. Bueno, eso es lo que ya les dije, el tonelaje a través de átomos vecinos, ¿ok? Y cuando acercamos átomos, la carga no es simplemente una superposición de las densidades de carga atómica, sino que tiene términos de interferencia, como el que acabo de mostrarles, y qué más. Bueno, que el enlace lo podemos entender como una consecuencia del fenómeno cuántico de interferencia entre los estados atómicos libres. Pero es así porque utilizamos una combinación lineal de orbitales atómicos libres, ¿ok? Y por eso hay que tener cuidado cuando usamos esas aproximaciones y ver cómo se manejan con mayor precisión. Pero en esta aproximación, esta afirmación es absolutamente válida. Y con eso acabamos esta sección porque ya son las 2, ¿no? Y luego vamos a ver en la próxima clase la molécula atómica heteronuclear, ¿sí? Y, el concepto de electronegatividad viene aquí, ¿no? El concepto de ionicidad, sí, aquí está. Los coeficientes. Bueno, pero no nos adelantemos, luego lo vamos a ver. Preguntas, jóvenes, antes de irnos a comer esa quesadilla sin queso que decía Santiago. Yo, pues, más bien será cosa de repasar los cálculos, porque hay muchos que sí tengo que hacer. Y Ajá. ya mañana junto mis dudas. Muy bien, muy bien. Ahora, si tienen muchas dudas, les dejo a Isaías que tiene pizarrón y que puede hacer las cosas ahí en el pizarrón, ¿no? ¿Sigues con pizarrón, verdad, Isaías? Sí, sí. De hecho, la clase la di con el pizarrón la vez pasada. Pues ese es un chico de avanzada. Yo no llego a pizarrón, ¿eh? Y tampoco quiero comprar uno, porque quiero usar los pizarrones cuando ya regresemos a las clases presenciales, que yo las siento más divertidas, porque puedo interactuar con ustedes más fácilmente. Como ya saben algunos de los que han llevado clases conmigo. Isaías ha llevado clases conmigo, Flor también, David también. Tú no, ¿verdad, Alejandro? Ni tampoco mi paisano, ¿no, verdad? No, Esa es la no, primera Solo vez. una vez que René le faltaba una clase que me daba ella y usted fue a dar la clase. Yo sí, yo fui a darla. Mira, ya ni me acuerdo. Sí. ¿Y era de cuántica o de qué? ¿O de circuito No, electrónico? era de mecánica vectorial. Sí, ya me acordé. ¿Tú estabas ahí? Sí, Que había como 40, 50 gentes, ¿no? pues no recuerdo, solo recuerdo que fue usted a dar la clase esa vez que Renela no pudo ir. Bueno, una vez, pero tú nunca, Alejandro, Ok. ¿verdad? Pero todos los demás sí, excepto, por supuesto, Andrea y Angie y Santiago, pero aquí tenemos a Isaías y su pizarrón, ¿ok? Si no hay preguntas, vámonos a comer la quesadilla y saca más información, Santiago, de mi buen amigo Santiago Sendejas, ¿ok? Sí, Pues, profe. a ver dónde lo encuentro, a ver si él sabe. Ya ves como si eran parientes, si todos los Sendejas son parientes en Michoacán, ¿no? Pues parece que sí. Pues sí. ¿Tú no eres Sendejas en quinto orden o alguna cosa así? No. No No que creo. sepas, no que sepas, no Sí, que no. tú sepas, ¿verdad? Sí, no creo. Flor también ha llevado clase conmigo, por supuesto. Entonces sabe que me gusta mucho en el pizarrón interactuar y luego hago los acetatos y escribo cosas y cotorreo con ustedes, ¿no, Flor? Hasta Flor le puse flor de cactus, ¿verdad, Flor? Y jugar con sus láseres. Porque además a veces te decía,
rosa o orquídea, o cómo te decía, ya se me olvidaba, flor, De la flor de la mañana, ¿no? algo así, ¿no? Porque, bueno, en fin. Ok, si no hay preguntas, Andrea, Angie, ¿no? No, de momento no, igual que Santiago, tal vez tenga como que desoxidar un poco algunas cosas, pero de ahí en fuera sí se ha entendido todo. Ándale pues cuídense mucho y Isaías, sácanos de aquí